Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, para bien o para mal, nos es familiar a casi todos: el dolor abdominal. Sí, Ese dolor de barriga que puede ir desde una simple molestia a, bueno, una señal de alarma en toda regla. Pero, ¿qué nos está diciendo realmente el cuerpo con ese lenguaje? has dado en el clavo, es que es un lenguaje. Y nuestra misión hoy es en convertirnos en una especie de traductores, o casi en detectives. Me gusta eso. Para ello nos hemos armado con un material de primera, extractos de un texto de medicina interna del Instituto Boyk y también unas infografías y diagramas clínicos que son muy reveladores. Muy visuales, sí. El objetivo es ese, descifrar los códigos del dolor abdominal, entender cómo un profesional interpreta esas pistas para saber qué está pasando ahí dentro. Me encanta la idea de ser detectives del abdomen. Vale, pues vamos al lío. Empezaremos por aprender, digamos, la gramática básica de este idioma, los tipos de dolor, para luego aplicar ese conocimiento a resolver algunos de los casos más comunes. Exacto. Es una inmersión total en el arte de la semiología. A ver, lo primero que salta a la vista en los documentos es que decir "me duele la barriga" es muy vago, no significa casi nada. Nada. Hay tres categorías principales de dolor que lo cambian todo: el visceral, el parietal y el referido. Exacto. Y son radicalmente distintos. Si te parece, empezamos por el dolor visceral. Venga. Este es el que se origina en los órganos internos, en las vísceras. Es el dolor más común, pero también el más confuso. Se describe como sordo, profundo, a veces como un retortijón. ¿Un cólico? Un cólico, eso es. Y lo más curioso es que es muy difícil de localizar. La gente suele señalarlo con toda la palma de la mano, en la zona central del abdomen. Y esto tiene una lógica aplastante, ¿no? Quiero decir, me imagino que nuestros órganos internos no evolucionaron para sentir un corte o un pinchazo como la piel. Para nada. Su trabajo es sentir cosas más generales, como si se están estirando demasiado o si están inflamados. Precisamente. La inervación de las vísceras está diseñada para detectar la distensión y la isquemia, o sea, la falta de sangre, no el tacto fino. Claro. Y lo de que duela en el centro tiene una explicación fascinante, que se remonta a cuando éramos embriones. A ver. Nuestros órganos digestivos se forman en la línea media del cuerpo, y aunque luego se desplacen a un lado u otro, su cableado neurológico principal sigue reportando al centro. Ah. Por eso, una apendicitis que está en la fosa ilíaca derecha a menudo empieza doliendo de forma difusa alrededor del omblino. Vaya, es como si el GPS del dolor tuviera una dirección de origen predeterminada y tardara un rato en actualizarse. Es una analogía perfecta. Vale, si ese es el dolor vago, luego está su opuesto, el dolor parietal. Este es otro mundo. Totalmente. Es el dolor que te permite señalar con la punta de un solo dedo y decir, es aquí, justo aquí. Sí. Este es el dolor de alta definición. Se origina en el peritoneo parietal, que es la membrana que tapiza por dentro la pared del abdomen. Ajá. Y a diferencia de las vísceras, esta capa tiene una inervación muy precisa, muy parecida a la de la piel. Se activa cuando algo la irrita directamente. Pus de un apéndice perforado, sangre o simplemente un órgano inflamado que ha crecido tanto que la roza. Entiendo. Es una señal de que el problema ya no está contenido solo en el órgano, se está extendiendo. Y nos queda el tercer tipo, que es el que me parece más alucinante, el dolor referido. Aquí es donde el cuerpo parece que nos está gastando una broma pesada. Es que lo parece, de verdad. El dolor referido es cuando un problema en un órgano interno se percibe en una zona del cuerpo completamente distinta. A veces muy lejana. Muy lejana, sí. El ejemplo clásico que aparece en todas las fuentes es el de una irritación del diafragma, por ejemplo por una rotura de bazo, que provoca un dolor agudo en el hombro izquierdo. Espera un momento, ¿me estás diciendo que una rotura de bazo, que está en la parte alta del abdomen, te puede doler en el hombro? En el hombro izquierdo, sí. Eso suena a un error de diseño garrafal del cuerpo humano. ¿Cómo es posible? Pues aquí es donde nuestro cerebro nos juega una mala pasada. Piensa en ello como si fuera un problema de cableado. Vale. Las fibras nerviosas que recogen la sensibilidad del bazo y las que recogen la del hombro viajan juntas y convergen en el mismo enchufe de la médula espinal. Ah, Cuando la señal de alarma llega a la médula y sube al cerebro, este se hace un lío. No sabe si la señal viene del cable del bazo o del cable del hombro. Y como el cerebro está mucho más acostumbrado a recibir información de la piel, pues por defecto interpreta que el dolor viene del hombro. es una pasada. Es como si en un edificio el timbre del ático y la alarma de incendios del garaje compartieran el mismo cable. Y al sonar, el portero siempre pensara que es el del ático.
Exactamente esa es la idea. Es un fallo del sistema fascinante. Vale, ahora que conocemos el idioma, vamos a resolver algunos de los casos que nos plantean las fuentes. Empecemos por el clásico entre los clásicos, la apendicitis. Un caso de libro y un ejemplo perfecto de cómo evoluciona el dolor. La historia típica de una apendicitis aguda empieza con ese dolor vago, mal localizado, alrededor del ombligo. El dolor visceral. El visceral del que hablábamos, causado por la obstrucción e hinchazón inicial del apéndice. Pero con el paso de las horas, a medida que la inflamación progresa y el apéndice empieza a tocar el peritoneo parietal, el dolor migra. Y ahí se actualiza el GPS del dolor. Ahí se actualiza. Se traslada al cuadrante inferior derecho del abdomen y se convierte en un dolor parietal, agudo, constante y muy localizado. Eso es. Y aquí es donde entran en juego esas maniobras de detective para confirmar la sospecha, ¿no? Exacto. Los famosos signos clínicos. Para la apendicitis hay un kit de herramientas clásico. El más conocido es el signo de McBurney. Sí. Presionar en un punto específico entre el hueso de la cadera y el ombligo provoca un dolor agudo. Pero hay más. Está el signo del psoas. ¿En qué consiste ese? Consiste en pedirle a la persona que intente levantar la pierna derecha mientras se le opone resistencia. Si duele, es porque el músculo psoas, al contraerse, roza con el apéndice inflamado que tiene justo detrás. O sea, no es tocar el problema directamente, sino mover algo que está al lado para ver si se queja. ¿Es una provocación sutil? Es exactamente eso. Y lo mismo ocurre con el signo del obturador. Vale. Se flexiona la cadera y la rodilla y se rota la pierna hacia adentro. Esto estira otro músculo, el obturador interno, que también está en contacto con el apéndice. Es como si el apéndice inflamado fuera un objeto delicado y caliente y estas maniobras fueran formas de rozarlo indirectamente para ver si salta la alarma. Entiendo. Si hay varios de estos signos positivos, la sospecha es muy alta. Altísima. Muy visual. Vale, nos movemos del cuadrante inferior derecho del mapa del dolor y subimos justo debajo de las costillas del lado derecho. Aquí el principal sospechoso cambia. Sí, aquí la protagonista suele ser la vesícula biliar y la enfermedad, la colecistitis aguda, que es su inflamación. Normalmente por un cálculo, ¿no? Sí, por un cálculo que obstruye su salida. Y también tiene su propio signo estrella, el signo de Murphy. Que por lo que he leído en las notas es bastante teatral. Lo es, lo es. Se colocan los dedos justo debajo del reborde de las costillas derechas y se le pide a la persona que inspire profundamente. Vale. Al inspirar, el diafragma baja y empuja el hígado y la vesícula hacia abajo. Si la vesícula está inflamada, chocará contra los dedos del explorador, provocando un dolor tan agudo Que corta la respiración. que corta la inspiración en seco. La persona deja de respirar de golpe. Es un signo muy, muy específico. Entiendo. Pero las fuentes mencionan otro signo relacionado con la vesícula, que es justo lo contrario, el signo de Courvoisier, una vesícula que se palpa, grande, pero que curiosamente no duele. Sí, Eso es muy contraintuitivo. lo es, y es una pista de detective de altísimo nivel. Una vesícula inflamada por un cálculo duele, y mucho. Pero si encuentras una vesícula distendida, palpable, en una persona que además tiene ictericia, la piel amarilla, pero no le duele al tocarla, Uf. eso sugiere que la obstrucción no está en la vesícula misma, sino más abajo. Y la causa más frecuente de esto es un tumor en la cabeza del páncreas que bloquea el conducto biliar principal. Menudo giro de guión. Es una pista que cambia por completo el diagnóstico de algo relativamente benigno a algo mucho más serio. Pasamos de una simple inflamación a una sospecha de cáncer con solo cambiar el tipo de dolor. Vale, hemos visto casos localizados, pero hay otros signos que son casi como una bengala de emergencia, ¿verdad? Sin duda. Esos que indican que algo muy grave está pasando dentro. Y son signos visuales. El signo de Cullen y el signo de Gray Turner. No tienen que ver con el dolor al palpar, sino con lo que se ve en la piel. ¿Qué se ve? El signo de Cullen es la aparición de un hematoma, una coloración morada alrededor del ombligo. El de Gray Turner es lo mismo, pero en los flancos, en los costados del abdomen. ¡Qué imagen más potente! Ver algo así debe ser impactante. Es como si el cuerpo estuviera gritando que hay una hemorragia por dentro. Exactamente eso es lo que indican. Una hemorragia interna, ya sea dentro del peritoneo o por detrás de él. La causa más típica es una pancreatitis aguda muy grave, de tipo hemorrágico. Donde el páncreas literalmente se autodigiere y sangra. Sí. Y hablando de la pancreatitis, su dolor es otro de los inconfundibles. Sí, los apuntes lo describen de una forma muy gráfica. En cinturón,
Tal cual. Es un dolor intensísimo en la parte alta del abdomen, en el epigastrio, que se irradia como un cinturón hacia la espalda. Es constante, taladrante y empeora muchísimo después de comer. ¿Y las causas más habituales? El consumo excesivo de alcohol y los cálculos biliares que se escapan y obstruyen el conducto pancreático. Vale, hemos cubierto las grandes urgencias, pero también hay otros dolores muy comunes, quizá menos dramáticos, pero igual de molestos. Pienso en el ardor de una úlcera péptica. Ese es otro patrón clásico. El dolor de la úlcera no es un retortijón ni es punzante. Se describe como urente, una quemazón. En la boca del estómago. Justo. Y tiene una relación muy curiosa con la comida. A veces mejora al comer, porque la comida tapa el ácido, pero otras veces empeora, y típicamente se alivia con antiácidos. ¿Y los culpables aquí? Suelen ser dos: la bacteria Helicobacter pylori o el consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, como el ibuprofeno, que son increíblemente comunes. Ya. Y para ir completando el cuadro de sospechosos, ¿qué pasa cuando el problema no es una inflamación o una herida, sino un bloqueo mecánico? Pienso en la obstrucción intestinal. Ahí el dolor inicial vuelve a ser de tipo cólico, como un espasmo muy fuerte. Tiene lógica, ¿no? Es la musculatura del intestino luchando por vencer el obstáculo. Claro. Son oleadas de dolor que van y vienen. Si la obstrucción no se resuelve, el intestino se cansa, se dilata, y el dolor puede volverse constante. Y todo esto acompañado de hinchazón, vómitos. Sí, y la incapacidad de expulsar gases o heces, claro. El escenario final, y el más urgente de todos, parece ser la hernia estrangulada. El nombre ya asusta. Y con razón. Ocurre cuando un trozo de intestino se mete por un orificio de la pared abdominal, una hernia, y se queda atrapado. Y se le corta el riego sanguíneo. Uf. El dolor es agudo, intensísimo y localizado exactamente en la hernia. Y es una carrera contrarreloj, porque ese trozo de intestino empieza a morir. Hay una infografía en el material muy explícita sobre esto. Sí, muestra el tejido pasando de un color rosado y sano a un morado oscuro, necrosado. Es una emergencia quirúrgica absoluta. Vaya viaje. Hemos pasado de un dolor vago en el centro del abdomen a un tejido que se está muriendo. Entonces, si damos un paso atrás, ¿cuál es la gran conclusión? Pues Hemos visto que el dolor abdominal es un lenguaje increíblemente sofisticado. Su localización, su tipo, cómo cambia con el tiempo, todos son pistas cruciales. la conclusión es el inmenso valor de la semiología, de este arte de la interpretación. Es un auténtico trabajo de detective que permite a un clínico, a través de la historia y unas maniobras de exploración, construir un mapa de lo que probablemente está ocurriendo dentro. Demuestra que un simple dolor de barriga casi nunca es simple. No, es un mensaje complejo que hay que saber decodificar. Y para terminar, hay una reflexión muy interesante que se desprende de todo lo que hemos analizado. Prácticamente todos estos casos que hemos resuelto, la apendicitis, la obstrucción, la úlcera, se refieren a problemas estructurales. ¿Sí? Hay algo roto, inflamado, obstruido, algo que se podría ver en una ecografía o un TAC. Efectivamente. Y esto nos abre la puerta a una pregunta final, una sobre lo que no está tan detallado en estas fuentes. ¿Qué pasa con el dolor crónico funcional? Ajá. Pienso en el síndrome del intestino irritable o en la dispepsia funcional, condiciones súper comunes donde la persona tiene un dolor muy real, a veces incapacitante, pero todas las pruebas son normales. No hay nada visiblemente mal. No hay úlcera, no hay obstrucción, no hay inflamación visible. El mapa del abdomen parece estar perfecto. Claro. Es el siguiente nivel del misterio. Estar en el hardware, en la estructura, sino en el software, En la función. en la función, en la comunicación.